Bien, entonces, vamos a seguir con lo que veníamos. Habíamos anunciado, íbamos en camino a demostrar el tema de Pitágoras. Bueno, demostrar el tema de Pitágoras, había que hacer tres cosas, digamos. Una era el teorema del punto fijo, que es lo que vamos a cubrir hoy, que ya estuvimos anunciando la vez pasada. Después estudiar el espacio funciones continuas de un intervalo Rn en ese espacio. Bueno, y después mostrar los teoremas. De Picard y otros teoremas más vinculados. Entonces, la vez pasada estuvimos diciendo más o menos cómo era el teorema en punto fijo, generando alguna impresión del asunto. Y ahora vamos simplemente a enunciar cosas y demostrar. ¿Sí? Teorema de demostración, teorema de demostración. ¿No? Entonces, ¿cómo es? Bueno, el teorema del punto fijo lo enunciamos en un espacio formado cualquiera. Lo anunciamos con esa generalidad. Bueno, entonces vamos a estar considerando todo el tiempo el espacio normado con el contexto. El espacio normado. El normado. Y vamos a suponer que tenemos una función. ¿Sí? De B en B. No tiene por qué ser una transformación lineal, ¿no? Pongo T, una función. Bueno, entonces vamos a repetir la definición de contractiva que ya la habíamos dicho más o menos. La hemos escrito. Entonces decimos que T es contractiva. Se dice que T es contractiva si solo si existe una constante menor que 1 en tanque a esto, la distancia entre du db menor o igual a la constante por la distancia entre u y b, no sé lo mismo. O sea, eso, bueno, para cualquier par de puntos. Un detallecito es, como se tiene que cumplir esto, como la constante esa va a terminar siendo positiva, ¿no? O sea, podríamos agregarlo acá. Para que no haya problemas. La constante es mayor que 0. Bien. Entonces, está bueno, vamos a definir punto fijo.
definición. Un vector B perteneciente a B se llama punto fijo. Bueno, si solo así, E de B vale B. Entonces vamos a probar el siguiente teorema. Se llama teorema del punto fijo. Dice, si T es contractiva, y B es completo, entonces existe un único punto fijo con sí al principio. Si T es contractiva, entonces existe un único punto fijo de T. Bueno, entonces, ¿cierto bien? Entonces, para mostrar ese teorema, vamos a algunas partes de mostrar las proposiciones aparte, que vamos a hacer ahora al principio. Y después lo que falte lo demostramos como parte de la demostración del teorema. Entonces, antes de ponernos a demostrar el teorema, vamos a ver algunos lemas, si se quiere. Vamos a ponerle ese. Lema 1. Si T es contractiva, y alfa y beta pertenecientes a B son fijos, entonces es igual beta. O sea, si hay algún punto fijo, una función contractiva es única. O sea, la función contractiva solo puede tener un punto fijo. Para esta parte no se precisa para nada que el espacio sea completo. Bueno, demostración. Bueno. ¿Ustedes contractiva? Yo voy a tener que, por ejemplo, hago T de alfa, T de beta, eso me tiene que ser menor o igual, la constante K, pero alfa menos beta. No, pero como son puntos fijos, T de alfa vale alfa, T de beta vale beta. ¿No? Entonces, ¿a qué llego? Llego a que, no, eso lo sabemos, 0 menor o igual que más beta, menos beta, menor o igual
constante alfa menos beta. Esta constante es menor que 1. Entonces, un número positivo, un número mayor o igual que 0, cuando yo lo multiplico por un número menor que 1, queda más grande. La forma es que ese número sea 0, si no es más chico. De ahí se deduce ese número tiene que ser 0. Vamos a explicar una diferencia de acá. Y si yo agarro un número positivo, entonces lo que ocurre es que B es mayor que K por D. No como está acá. O sea, si esto no fuera 0, si fuera positivo, sería un absurdo, porque no se estaría cumpliendo eso, se estaría cumpliendo al revés. ¿No? ¿Alguna duda con eso? No. Bueno, y si la norma alfa, si la distancia entre alfa y beta es 0, alfa igual beta, como ya habíamos visto. Ahí terminaría la integración del lema. El punto fijo es único. ¿Está? Bueno. Ahora vamos a probar un segundo lema. Bueno, ¿cómo es este lema? Pues, es contractiva. Si T es contractiva. Y alfa es un punto fijo de T. Entonces, sucesión B sub n, definida así. Como sub 0 quiera, arbitrario. ¿Tá? Y después B sub n más 1 igual a P de B sub n. Si n mayor o igual que 1, mayor o igual que 0. Entonces, el B0 es uno fijo, y después por recurrencia estoy aplicando T. Esa sucesión cumple así acá abajo. Bueno, que B sub n tiende al punto fijo. O sea, si tiene punto fijo, es contractiva. Si tiene punto fijo, cualquier sucesión de la forma, cualquiera porque son muchas, depende de cómo elija el primero, ¿no? Una vez que elijo el primero, la sucesión es simplemente ir aplicando T anterior. Y cualquiera de esas sucesiones converge a alfa. Bueno, vamos a probarlo.
Bueno, entonces, en la demostración anterior aplicamos la condición esa de contractiva a los dos puntos fijos, ¿no? A alfa y a beta. Acá. O sea, esta definición de contractiva para todo U y B, bueno, en particular para U igual alfa y B igual beta, que fue lo que aplicamos acá, en el supuesto de que había puntos fijos alfa y beta. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a aplicar eso en la condición con B0 y alfa. ¿No? Contractiva. Entonces, se deduce que T de B0 más T de alfa es menor o igual que la constante por B0 más alfa. Bueno, pero T de B0, B1. Por cómo está definida la sustancia. Y T de alfa es igual a alfa, porque alfa es punto fijo. Entonces lo que concluyo es que B1 menos alfa menor o igual que la constante de 0. Otro dibujito que una vez pasada. Acá está alfa por ahí. En algunas partes está B0, en otras partes está B1, B2, B3, la cosa sigue. Entendiendo alfa es la idea, ¿no? Como la primera distancia, la segunda distancia que tenemos acá es eso, que la segunda distancia de ella es menor o igual que la primera distancia por la constante esta. Una que uno se achicó. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. Esta segunda distancia, o sea, lo que dedujimos de entre estas dos distancias, esta es menor o igual que esta multiplicada por K, que es lo que probamos. Pues lo mismo, exactamente lo mismo se aplica a comparar estas dos distancias acá. Esta con esta. Esta distancia va a ser menor o igual que K por la distancia de esta. Entonces, análogamente, bueno, así. Vamos a esto, ¿no? Entonces, análogamente, levantar un poquito así. Nuevamente, si yo hago la distancia entre B sub 2 y alfa, va a quedar menor o igual que K, la distancia B sub 1 y alfa. A lo mismo que lo decía. Estas dos, ¿no? De B1 y este de alfa. ¿No? Bueno, podría haber puesto directamente así, en general voy a tener esto. E sub n más 1 menos alfa ser menor o igual K
por B sub n menos alfa por n. De vuelta, porque este es C de alfa y este es C de B sub n. Me queda la contractividad, esto es la contractividad. Lo mismo que hice acá para este caso. Entonces, aquí tenemos esta cosa que general. He puesto esto de una particular. Bueno, pero entonces yo puedo hacer así. Voy a ponerle un nombre a esto porque me parece que después lo vamos a usar. Vamos a llamarle A. A esa desigualdad. ¿Ah? Bueno, pero entonces pasa esto. Entonces, yo agarro, yo tomo un n cualquiera, natural, mayor o igual que 0. ¿Qué pasa con la distancia entre b sub n y alfa? Bueno, para empezar es menor o igual que la constante por la distancia anterior, ¿no? Ahora, por el mismo motivo, esto es menor o igual que la constante por la distancia anterior. Entonces, por A nuevamente, eso es menor o igual que K cuadrado, la distancia anterior, que ahora sería n menos 2. Bueno, y así se podría seguir. Llegar a la constante elevado a la n por la primera distancia. Es 0. ¿No? Voy a borrar la A, esto que me molesta. Estoy aplicando la cosa anterior. Entonces, a lo que llegué fue, vamos a ponerlo. Lo que llegué fue, D, me parece que lo vamos a usar después, no estoy seguro, es que es esto, B sub n menos alfa menor o igual que la constante a la n por esta distancia fija que es la distancia fija inicial. ¿Ah? Lo mismo para todo n mayor o igual que 0, para todo n natural. O sea, me gusta más para todo n natural, en realidad. Bueno. Esas dos cosas, A y B, que las deduje, es una relación entre la distancia que hay entre el punto fijo y los elementos, los términos de una asociación definida de esta manera. Eso vale, vale siempre, digamos. Lo único que necesito es que sea contractiva, o sea, que seca. Bueno, para terminar la demostración de esta parte, es la parte B nomás, porque entonces, como el límite cuando n tiende más infinito, cuando n tiende más infinito, el k a la de n tiende a 0. Porque k es menor que 1. Es mayor que 0, ¿no? Entonces quiere decir que tiende a 0 esta parte. Digamos, entonces, usando B, ponen a 0, mayor que 0 siempre, ¿no? Esta asociación queda entre 0 y algo que tiende a 0, entonces tiene que tender a 0. Vamos a hacer nomás, pues, esa asociación de números reales tiende a 0, el límite de la asociación comprendida,
Bueno, y si la distancia se tiende a cero, habíamos visto que eso significa que la sucesión tiende a alfa. Esa es la definición, esa era la forma de decir que la sucesión de vectores tiende al vector alfa. Bueno, la distancia hacia alfa tiende a cero. Bueno, entonces quedó probado que la sucesión converge al punto fijo. La pregunta de esta demostración, o una parte que no sé. No, vamos bien. Bien. Estoy viendo a ver si no me olvidé de nada. Bueno, hay una parte acá que es media trucha, que es esta, ¿no? No se pone puntito, puntito en la demostración. Hay que mostrar por inducción esto. Ah, pero ya somos grandes, ¿no? Entiende que, como es, habría que asumir esto para un n, y mostrarlo a partir de eso para n más 1. Sería el paso base. El paso base, ¿sí? Bueno, pero acá no es tan grave. Lo legalizamos. Legalizamos el puntito a puntito. Bueno, ahora sí, entonces ahora vamos a mostrar el teorema. Demostración del teorema. Bueno, entonces, yo tengo que demostrar que el teorema decía que la función si la función es contractiva y el espacio es completo, existe un único punto fijo, ¿no? El lema 1, en el lema 1 ya está probada la unicidad, ¿no? Unicidad lema 1. Entonces nos tenemos que preocupar por la existencia. Entonces vamos a demostrar la existencia. Bueno, entonces hacemos así, definimos una sucesión por recurrencia con el lema 2. ¿No? Ponemos sea de B0 un elemento de B y definimos, o sea, agarro un B0 cualquiera y definimos una sucesión sí, por recurrencia. B sub n más 1 igual a T. T sub n. Si n es natural. Entonces definimos una sucesión como en el lema 2. Entonces, vamos a demostrar, primero vamos a dos cosas. Primero, la primera afirmación es, vamos así, afirmación 1, afirmación 1, la sucesión de Cauchy. Bueno, y vamos a demostrar eso. Bueno, la idea es esta. Vamos a tomar dos naturales cualquiera, todos n y m naturales. Vamos a suponer que n es menor o igual que m.
Calculamos o estimamos así. O sea, vamos a ver qué pasa con esta diferencia. B sub m menos B sub m. Que para demostrar que es de Cauchy, lo que hay que probar es que si me dan un epsilon, esta cantidad se mantiene menor que epsilon, si n y m mayores que n0. Acá como estoy tomando que m mayor que n, sería simplemente si n mayor que n0. Y el m también porque es mayor que n. ¿No? Entonces yo para poder probar eso, que esta cosa puede ser menor que epsilon, ese índice en adelante, antes voy a estudiar un poquito esa expresión, a ver qué puedo decir de ella. Entonces, voy a hacer un dibujito en alguna parte. A ver acá. Yo tengo B sub n, ponele. Después está B sub n más 1. Después por alguna parte está B sub n más 2. Vamos a hacer como si fuera. Sí, B sub n más 2. Y así seguirá. Y seguirá hasta el punto y B sub n. Vamos a hacer unas flechitas. Unas flechitas que significan que cada uno se obtiene del anterior aplicando T. Si le aplico T, me da el siguiente. Bueno, y así seguirá hasta el final. Este vendrá de algún lado también. Vamos a cerrarlo así, vamos a suponer que... Ahí. Bueno, entonces la idea es esta cantidad sería la distancia entre este y este. La asociación después sigue, ¿no? Y viene de antes. Pero esto es un tramo de la asociación. La idea es intercalar todos estos puntos intermedios, hacer una desigualdad triangular. ¿Ah? Entonces, yo digo que eso es igual a sumatoria de K igual a n hasta no sé dónde, a ver cómo quedaría, sería B sub K más 1 menos B sub K. De 1 hasta m menos 1 tendría que ser. Lo que hice ahí fue sumar y restar, digamos. O sea, si yo escribo todos estos términos, me quedaría. Arranco con los índices al revés. Desde K igual a m, m menos 1 hasta llegar a n. ¿Entendés esta igualdad acá que le una estrellita? Voy a hacer acá como un apartadito. ¿No? Y le pongo K igual a m. Vamos a hacer así. Acá igual a m menos 1. Estoy mirando esta cosa de adentro, ¿no? Me queda B sub m menos sub m. Y después empieza a decrecer. 1, 2. B sub m menos 1. Ok, sumé y resté este. Sumé y resté este. Sumé y resté todos los intermedios. Y bueno, no sé, en algún momento llegar acá igual n. Más chiquito y va a quedar B sub n más 1.
está, el suma y resté se van. Suma y resté, este con algún otro se va, tipo telescópico. Quedan estos dos nomás. Que no sé, hay muchas formas de verlo, espero que se entienda, no sé. Pero estas dos cosas, esto y esto son iguales por telescópico, si querés. Bien. Esto sería la estrellita, la suma, esta igualdad acá. Básicamente sumé y resté varios vectores. Bueno, entonces eso, y eso es menor o igual, y hago la triangular, la norma de la suma de varias cosas, menor o igual, a ver si lo hago más abajo. Entonces que, bueno, K igual n hasta m-1, suma de las normas. ¿Está? Hice la triangular. Digamos, esto sería la versión con muchos puntos, la triangular con muchos puntos, en vez de con 3 puntos nomás. ¿No? Insisto con esta parte, no sé por qué me parece, como cuando yo tengo dos nomás así, menos, no sé. Bueno, ahí sumo y resto un pibe, menos W más W menos U, sumo y resto un solo punto, aplico la triangular. Con esto, esta demostración ya la hicimos. B menos W, W menos U. Lo mismo, pero en vez de ser uno solo que sumo y resté, son varios. Todos, los intermedios. Acá me quedaron todas las distancias entre este y este, entre este y este, entre este siguiente, entre este y este, entre este y este. Quedan todas las distancias entre consecutivos. Bueno, ahí más o menos, espero que se entienda eso. Bueno, seguimos. Bueno, me quedó esto. La distancia entre los consecutivos está vinculada con la distancia con el primero. Eso es menor o igual por B, digamos. Creo que era B, ¿no? Sí, el lema 2. Ah, no es B. O sí. Sí, es este. No. Este. Ah, pará que hay algo que no hay algo que no está bien acá, ¿no? El A vincula a dos consecutivos y el B es la generalización, o sea, el Este no. primero con el último. Claro, ninguno de estos dos vinculados consecutivos. Yo tengo que hacer aparte acá. No es por B. ¿Cómo decías, por B? Que en el A tenemos el vínculo de dos consecutivos, B sub 2 y B sub 1. Claro, pero su distancia es con alfa. Pero Bien, no entre sí, es lo que pues yo ahora tengo dos consecutivos, la claro, distancia entre está, sí. entre ellos. Claro. Yo voy a tener que hacer todo eso de vuelta. Vamos a ponerle acá. Bueno, pero ese mismo tipo de cosas que las anteriores voy a llamarle C. ¿Ah? Y el C lo hacemos acá. Sub K más 1 menos B sub K. Entonces, este es T del anterior. Y este es T del anterior. Entonces, por contractividad, esto es igual que la constante. El mismo tipo de truco, digamos, que hicimos en A y en B, digamos.
quedaría este solo y ahora este solo. Haciendo lo mismo va a quedar menor o igual que k cuadrado. Y ahora el anterior. Y eso va a seguir. Va a seguir. Hasta que va a quedar para algo que no sé qué es, pero va a quedar el primero de todos. B sub 1 menos B sub 0. ¿Para cuánto es? Es acá me parece que es. Sí, está bien, porque cuando pongo k igual 0, acá me queda 1 y 0, y acá me queda 1 y 0. Eso vale para cualquier k natural. Eso es lo que necesito. Es parecido a pero no es el mismo, porque no es la instancia alfa, es entre alguien y la anterior. Y en este caso alfa como que no lo utilizás, Alfa y necesitas, alfa. por eso, necesitas la relación entre ellos. Está bien. Ahí va. Entonces, esta es la distancia entre dos consecutivos. Estos son dos consecutivos anteriores, por ejemplo. Esta distancia consecutiva. Eso es menor o igual que k por la distancia del consecutivo, estos dos consecutivos anteriores. Bueno, eso he explicado varias veces. Entonces aplico eso ahora. De repente reorganizo esta parte un poquito ahora. Voy a usar mucho de mi suerte. Lo he escrito ahí como margen para que no joda. Entonces, tenemos este es menor que k a la n por el primero. Esto es lo que quiero poner acá. Y me queda menor igual que la sumatoria de k igual n hasta m. En vez de poner hasta m-1, le pongo hasta infinito. Van más sumando. En vez de poner esto, pongo la cota. K a la k. Por la primera distancia. Ahí apliqué C. Y no solamente que aplique C, sino que la sumatoria, en vez de hacer la hasta m-1, la hice hasta infinito. No hay ningún problema porque converge, ¿no? Queda una geométrica y K es menor que 1, converge. Entonces, ¿cómo es? Bueno, esta geométrica la calculo. Es n sobre 1 menos k o bueno, de 1 menos k0. Sumo la serie esta, la geométrica. Este sale factor común, ¿no? Y sumo la geométrica. La geométrica me la acuerdo desde k igual 0 siempre. 1 sobre 1 menos k. Pero después lo que hay que hacer para arrancar la de k igual n es multiplicar por k a la n.
Entonces el primer 1 se transforma en K n, y después el otro es K en K n más 1. Entonces simplemente multiplico por K n. Bueno, no sé. Sumo esta geométrica y me da así, a cuenta de la escuela. Listo. Entonces llegué a la estimación que yo quería. Este es menor o igual que este. ¿Sí? Vamos a escribir entonces eso, claro, a lo que llegamos. No sé para qué pasa una raya aquí. O sea, a lo que llegué es que si m es mayor o igual que n, llegué a que menor o igual que esto. Voy a escribir ahí abajo. Menor o igual que la cosa esta. Vamos a escribirlo así. K a la n por una constante que es esto. 1 menos B0 sobre 1 menos K. Escribo así. Y bueno, ahí se ve, ¿no? Si a mí me dan un epsilon, esto es 0. Con n. Acá no está presente m. Entonces, yo sé que si n es mayor que un n0, esta cosa entera menor que epsilon. Bueno, entonces si n y m son mayores que ese n0, esto queda menor que epsilon. Ahí ya se ve que es de Cauchy. ¿Ah? Pero lo voy a escribir bien, por la duda. Dado epsilon positivo, como K a la n siendo 0, porque K es menor que 1 de vuelta, yo sé que existe un n0 plural, tal que, bueno, esto en realidad sería un valor absoluto, pero no me interesa porque es positivo, menor que este valor de epsilon. Epsilon dividido el bicho ese. E1 menos B0 sobre 1 menos. Entonces, esto menor que esta cantidad. Y bueno, entonces cuando lo multiplique, esto va a quedar menor que epsilon. Como este epsilon, la definición de que tiende a 0, con epsilon, como este epsilon, la definición de esta convergencia, me queda eso, bueno, para todo n mayor o igual que n 0. Y bueno, ya está, entonces, bueno, si n voy a tener que b sub n, perdón, b sub n menos b sub n es menor que esto. Uno menos K, y eso va a quedar menor. Entonces, este que está acá, menor que ese, multiplicado se va a quedar menor que epsilon. Listo. Ahí demostré este de Cauchy. Esto se puede hacer menor que un epsilon, esto se puede hacer menor que epsilon, si m y n se eligen grandes, mayores que un cierto índice en el 0. Y sí, bueno. Una vez que está acotado esto con esto que tiene a 0, es lo mismo. Bueno, entonces ahí quedó probada la primera afirmación. Vamos a poner entonces. Entonces, quedó probado que pero es n. Voy la definición de ser Cauchy, vamos a ponerlo. Dado epsilon, en alguna parte encontré un n0, de forma que
si m es mayor que, si m viene tan después de n0, esto quedó menor que epsilon. Esa es la definición de Cauchy. Bueno, entonces ese es de Cauchy. La sucesión esta. Vamos a reenganchar de donde estábamos. Estamos demostrando la asistencia y unicidad. La unicidad ya la tenemos, falta la asistencia. La asistencia. Definimos una sucesión así. Recurrencia. Como en el lema 2. Y probamos que. Acabamos de probar que es de Cauchy. ¿No? Entonces, como es de Cauchy, el espacio completo, la sucesión converge. Entonces ahora seguimos, terminó la afirmación 2, la demostración de la afirmación, la afirmación 1, digo, terminó la demostración acá. Entonces, digo, hicimos eso. Como es completo, por hipótesis, sabemos que, bueno, existe un vector del espacio tal que las sucesiones que dijimos que es de Cauchy converge a ese. Bueno, la afirmación 2, que alfa, ese vector alfa, es un punto fijo. Eso terminaría de probar la existencia. ¿Ah? Bueno. Vamos a hacerlo, bueno, no pasa nada. A ver, esto había quedado como para pensar, no sé si hay alguna idea. No, yo estuve pensando esto que acabas de demostrar y me tranqué ahí en el medio, en la inducción, pero ahora entendí. Eso segundo no lo pensé. Ah, está. Una manera de trabajar que es la siguiente. Una función es contractiva, entonces es continua. Entonces, si es continua, cumple esto. Si una sucesión tiende a algo, entonces T de la sucesión tiende a ese algo. Sabiendo que T es continua, ¿no? Bueno, por otro lado, por cómo está definida la sucesión, esto que está acá es B sub n más 1. Sería la misma sucesión corrida. Eso también tiende a alfa. Como el límite es único, este es igual a este. Basándome en la continuidad de T. Pero reitero, para hacerlo así habría que definir que es una función continua. T sea continua. No es una función de R en R o de Rn en Rm. T es una función de un espacio normado, un espacio normado. Y se puede definir la continuidad. Ese es este argumento. La continuidad es esto. Entonces, pero vamos a evitar esa cosa, hacer algún truco infame. No lo vi todavía bien, pero vamos a demostrar la afirmación 2. A ver si demora mucho, hacemos cosas y lo dejamos para después. Yo digo, si T de alfa menos alfa menor o igual, y acá ¿qué puedo hacer? Hago así, sumo y resto, le sumo y le resto. O sea, hago la triangular con B sub n más 1. Le intercalo el B sub n más 1. Eso es con un n cualquiera, ¿no? Así.
Y si tengo un n cualquiera, vale la siguiente cuota. Vale. ¿Ah? Y ahora hago así, este b sub n más 1, este b sub n. Entonces puedo hacer lo de la contractiva con este término. Tengo t de alguien y t de alguien. Menor o igual que constante. Menos b sub n, ahí apliqué la contractividad. Y lo escribo igual. Bueno, eso vale para todo n. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una sucesión real, sub n, digamos. Sabemos que tiende a 0, ¿no? Sí. Porque justamente le llamé alfa al límite de b sub n. B sub n, ahí va. Eso. Tiende a 0. Esto que quedó acá, justamente es, y estoy llamando a sub n a esto, este es a sub n más 1. Si la sucesión a sub n tiende a 0, la sucesión a sub n más 1 también tiende a 0. Entonces, toda esta cuenta tiende a 0. Una sucesión tiende a 0 por un número, más otra tiende a 0, tiende a 0. Entonces me quedó que esto está cortado por algo que tiende a 0. Bueno, y además es mayor o igual que 0. Sería como límite acá, me da 0. Tomo límite acá, me da este número. Y tomo límite acá, me da 0. Sería como el teorema de la incomprendida de vuelta. Y bueno, la cuestión entonces tiene que ser 0. Está cortado por algo que tiene a 0, eso es menor o igual que 0. La es mayor que 0, eso es 0. O sea que el lema 2 no lo usamos para nada. El lema 2 es como es para practicar. ¿Está? Bueno, he mostrado el teorema de punto fijo. Con todos los temas. Bueno, hacemos una pausa y la seguimos un ratito. Dale. Bien, entonces, terminamos esa parte del teorema del punto fijo. ¿Sí? Solo para contextualizar y no perder hilo. Ya lo vamos a retomar, pero bueno. A partir de la ecuación diferencial, a partir del problema de Cauchy, le ponemos C, nosotros lo que terminábamos viendo es era lo mismo, buscar soluciones continuas del problema integral, la ecuación integral. Y la ecuación integral, en definitiva, se podría escribir como un problema de punto fijo. O sea, la ecuación integral es un problema de punto fijo, de x igual a x, donde x es una función incógnita, y más o menos, a grosso modo, e iba a ser una función que iba de un espacio que es así, las funciones continuas acotadas de INR, funciones continuas acotadas de INR. Había que tener ciertos cuidados que ya lo tendremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para demostrar que hay un punto fijo de T, que la ecuación integral tiene solución única, y por lo tanto el problema de Cauchy tiene solución única? Ese es el teorema de Picard, más o menos. Y bueno, vamos a probar que
esta transformación está en las condiciones del teorema del punto fijo. O sea, hay que probar que T es contractiva, ¿no? Era así más o menos, T de X es X0 más la integral entre T0 y T, P de S, X de S. Hay que probar que T es contractiva y que este es completo. Bueno, entonces ahora, eso para tener una noción de que estamos parados. Bueno, ahora vamos a acercarnos a la parte de ver este espacio. Tiene que ver con irnos acercando a probar que esto, en esta transformación T, que hemos puesto el mapa de Picard, eso cumple las condiciones del tema punto fijo. En particular nos va a interesar que este es completo. Entonces vamos a aprovechar para estudiar unas cuantas cosas del espacio de funciones. Acá las funciones consideradas son las continuas y acotadas de un intervalo en R. ¿No? En general, voy a ir un n acá. ¿No? Pero nosotros demostramos con n igual 1 y un n cualquiera queda el trabajo de ustedes, o sea, para completar esas cosas. Entonces vamos a estudiar cuestiones que tienen que ver con espacios de funciones, en particular convergencia de sucesiones y de funciones y series de funciones. Vamos a ver lo que necesitamos, que esto es completo, y más cosas también, que también se van a necesitar en otras partes. ¿Ah? Entonces ya aprovechamos el asunto de que tenemos que mirar. Si fuera por los efectos del teorema de Picard, lo único que me interesa es que este es completo y todo lo demás no me interesa para nada. Pero vamos a aprovechar y hacer un estudio sobre convergencia de funciones, en particular el resultado de que esto es completo. Entonces, vamos a empezar abrir un paréntesis, un capítulo para estudiar estas cosas, sucesiones de funciones. Sería lo que vamos a estudiar. Bueno, se podrían hacer sucesiones y series de funciones, ¿no? Sucesiones y series es lo mismo, porque una serie siempre termina siendo una sucesión, la sucesión de las sumas parciales. Así que en realidad, un caso particular de sucesión es serie, ¿no? Al poner sucesión está incluido el caso serie. Bueno, entonces vamos a mirar algunas generalidades de sucesiones de funciones, ¿sí? De manera un poco intuitiva también, para generar un poco de intuición. Y de a poco, después vamos a irlo conectando con este espacio de funciones en particular, ¿no? Bueno, entonces, vamos a suponer, vamos a mirar primero lo que es la convergencia puntual, que se llama. Entonces, vamos a poner un contexto acá. Un contexto. Vamos a suponer que tenemos I, un intervalo en R. Yo por lo general cuando me refiero a intervalo, me refiero a un intervalo que contenga más de un punto, porque, no sé, por ejemplo, si yo te digo el intervalo 1, 1, eso sería vacío. O el intervalo 1, 1 también sería vacío. Mayor o igual que 1 y menor que 1 es vacío. Y si te digo así, el intervalo 1, 1, en un solo punto. Desde el principio le estoy llamando intervalo a algo que no sea ninguno de estos. Que tenga un punto por lo menos. Tenga un punto por lo menos, no, que tenga más de un punto. No, que no sea ni vacío como estos dos,
y tampoco se reduzca a un solo punto. En realidad, estos son intervalos. Pero bueno, estos llamados intervalos, podríamos llamar intervalos no triviales a los que nos interesa. Tanto un intervalo esos, de verdad, entre comillas, vamos a suponer que tenemos una sucesión de funciones. Vamos a suponer que tenemos para cada n natural, vamos a suponer que tenemos una función f sub n, está definida en ese intervalo i en R. Acá era donde empieza con el tema del K. Y acá, ahí va. Así donde necesito acá. En general van a ir en Rn. Yo el n se lo pongo cada tanto, pero para mí es 1. Tiene funciones definidas en el intervalo i a valores en Rn. O sea que, digamos, lo que tenemos es la f sub k es una sucesión de funciones. Definidas en I. O sea que la sucesión de funciones, las funciones esas tienen el mismo dominio, ¿no? Entonces, si tienen diferentes dominios, bueno, habrá que considerar un conjunto que esté en todos los dominios esos a la vez. Hay que mirar un dominio común a todas. Un conjunto no estén todas definidas a la vez. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a hacer así. Suponete que vamos a hacer como un dibujito. Este sería el contexto. Vamos a tener una sucesión de funciones. Listo. Entonces, si yo hago un dibujito acá, vamos a agregar el contexto, además de la sucesión de funciones, una función f, ¿no? Sea además, o consideramos también también, como se lo bestia, una función f bien de i en R. Bueno, Rn sería. La idea es que la sucesión va a tender a una función, es el límite de esta sucesión. Entonces, lo que tenemos que, ahora sí, ahí terminó el contexto. Entonces, el asunto acá, la punta es ¿qué significa? Significado de que las f sub n, sub k, tienda a la función f. ¿Qué sería eso? ¿Qué significado se le puede dar a eso? ¿O tiene? Bueno, la respuesta es que tiene muchísimos significados diferentes que no son equivalentes. Nosotros vamos a ver algunas formas de darle sentido a esto. También pone así, límite de la f sub k de la f. Es lo mismo que con otra notación. Bueno, cuando k tiene infinito, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, entonces, digamos, una primera cosa que uno puede pensar es esto, en lo geométrico. A ver. Yo tengo el eje P. Y bueno, no sé, supongo que tengo el intervalo acá, no sé, y es algún intervalo ahí. Y bueno, no sé, ponerle que la función f sea, no sé, hago una gráfica ahí, va de acá, acá. El intervalo i sería un intervalo cerrado, de ahí hasta ahí. Antes de ponerle que esa sea función f,
Y bueno, si voy dibujando los gráficos de las F sub k, uno podría esperar que, bueno, si F sub k tiende a F, los gráficos de esas F sub k, como dijo una línea punteada un poco mejor acá, entonces esta sería de la F sub 1. Después otra, yo sé, la F sub 2. Como que de alguna manera, no sé, se vayan pareciendo al gráfico de F, no sé. Esta es la F sub 3. Y no sé, cuando a medida que va creciendo el índice, el gráfico de la F sub k se va pareciendo al gráfico, o se va acercando al gráfico de la F. ¿Ah? Idea gráfica. Pensar en que converger tiene que ver con que los gráficos se acercan al gráfico. Y se acercan, es raro porque es que se acerque, es un punto que se acerca a otro punto. Es que un punto y otro punto se acerquen y me fijo la distancia. Plano. Entonces sería una línea, que es el gráfico de F, y otra línea, que es el gráfico de la F sub T o F sub K. Habría que ver qué es la distancia entre esas cosas. Algo por ahí va a haber. Entonces, en primer lugar, podríamos pensar en una idea de los gráficos. Algo con los gráficos. Bueno, entonces, hay una forma, que es la convergencia puntual, que ya apareció. ¿No? Entonces, vamos a definir eso, la convergencia puntual. Entonces, la idea de los gráficos la dejo ahí planteada. Entonces, esta es la definición de convergencia puntual. ¿No? Se dice que F sub K tiende a F puntualmente sí, solo sí pasa esto. Para cada X, para cada del dominio común de todas las funciones, se cumple que la F sub K evaluada en T, ahora esto es una sucesión de reales, de vectores de Rn, según si n igual al n, eso tiende, sucesión común y corriente de reales o de vectores, a la F evaluada en T. Eso converge puntualmente. Al evaluar las F sub K en un T fijo, pero cualquiera, eso me da una sucesión de números, digamos. Si n es 1, trabajando con n1, estos serían números. Si n no es 1, estos serían vectores de Rn. Bueno, si eso tiende a esto. En la noción de esta convergencia ya lo sabemos. Sabemos que es converger en R o en Rn. Sí. Ah, buenísimo. Entonces, vamos a hacer algunas analogías con esta convergencia. Vamos a poner observaciones. Algunas observaciones. O por lo menos una, no sé si son varias. Sí, entonces, vamos a suponer que estamos trabajando, vamos a suponer un momento a pensar en este espacio. No armarme lío. No armar lío. Vamos a suponer trabajar en este espacio, por ejemplo. Agarrar
R, vamos a ponerle R a la otra cosa acá, no sé, M. ¿No? Un vector de RM en ese espacio, vector, no lo escribo así por lo general. X1, X2, M. ¿Ah? Si tengo una sucesión de vectores, yo sé que es una sucesión de este tipo de cosas, tengo la noción de que esa sucesión de vectores converge a otro vector de este tipo. Lo que yo quiero mostrar es que esa convergencia es esta, de alguna manera. Porque un vector, ¿qué vendría a ser? Porque también un vector se podría ver como que es una función, ¿no? Un vector sería como una función cuyo dominio son los números, los índices. ¿No? O sea que el vector, este vector estaría formado por x de 1, x de 2, x de 1. Uno puede pensar que un vector común y corriente de Rm es una función con dominio esto, del 1 al m, estos naturales, bueno, con dominio R. Bueno, es que las coordenadas del vector en realidad son los valores que toma la función. ¿No? Entonces vamos a suponer que yo tengo una sucesión de vectores. ¿No? Sería la convergencia puntual. ¿No? Sería que x sub k converge. La sucesión de vectores converge a este vector, puntualmente. Bueno, eso sería. Para las funciones, en vez de ser como acá arriba, que su dominio son un intervalo, que su dominio, las funciones son vectores, o sea, todas las funciones su dominio es este conjunto. Esto vendría a jugar el papel de intervalo I, pero no es un intervalo, es un conjunto discreto ahí, finito. Entonces, pero ¿qué sería si copiamos la definición de convergencia puntual? Sería que cada uno de estos vectores, evaluado en cada elemento del dominio, converge a este vector, esto como función siempre, o los vectores estamos viendo como función, evaluado en cada elemento del dominio. Entonces sería que para cualquier elemento del dominio, vamos a llamarle I, del dominio, el dominio no es un intervalo I, sino es coordenadas, sería que la función x sub k evaluada en I tiende a la función x evaluada en I. Pero justamente la función el vector x sub k evaluado en I es su coordenada iésima. Es lo mismo que acá. Cuando yo un vector lo pienso como función, justamente, x evaluado en I sería su coordenada iésima. Entonces lo que estoy diciendo es que converge coordenada a coordenada, digamos. Esa es la noción usual que tenemos de convergencia de vectores a otro vector. La coordenada a coordenada converge. Entonces, con eso lo que quiero mostrar es que la convergencia común y corriente que nosotros manejamos en Rn, con Rm que puse acá, que es la convergencia coordenada a coordenada, es como una convergencia puntual. Lo que hay que hacer es interpretar cada vector como una función. ¿Sí? No sé si ayuda esto. Se ve
en vez de ser para cada t en i, para cada i, variable sería i latina, este sería el intervalo de dominio, este sería el dominio que no es un intervalo. Y acá estoy evaluando en t, en d evaluado en t, evaluando en i, en d evaluado en i. Bueno. Es historia. Bueno. No tengo ninguna observación más ahora para hacer. Entonces, la convergencia puntual, o sea, uno podría pensar, vamos a ponerlo al revés. Un vector es tener un número por cada índice, ¿no? Si son DRM, es un vector, tienes un número asociado al 1, un número asociado al 2, un número asociado al m. Es como ver cómo funciona. Tenés en cada posición un número, x1, x2. Bueno. Una función se puede ver como un vector, digamos, en este sentido. No es una cantidad finita de cosas. No es un número, como otro número, como otro número, una cantidad finita de veces, sino que hay infinitos, un continuo de índices. Los índices no son 1, 2, 3 hasta m. Los índices son todos los t de un intervalo. Pensar que una función es un vector también. Paréntesis sería como pensarlo así. Vamos a poner acá abajo. Tengo dos a eso. Supongo que tengo la función esa famosa de INR, función de INR. ¿No? Bueno, piensen en esto. F de t. Le pongo un paréntesis acá. Un paréntesis. T perteneciente a I. Es como un vector con infinitas entradas. Es una familia de números. Un número por cada t del intervalo I. Es lo mismo que decir vector, digo como, sí, x1, puedo escribirlo así, x sub i, con i, 1, 2, 1. No sé, quiero que vean que un vector y una función son la misma cosa, es una colección de números indexada por algo. En el caso de una función es indexada por el dominio, en el caso de un vector también es indexada por el dominio, pero el dominio es esto. O sea, está bueno si en la cabeza unificamos las cosas, porque entonces cosas que aparentemente son diferentes pasan a ser las mismas. Menos objetos. Bueno, entonces, convergencia puntual, de cierta manera, es la convergencia que nosotros hemos acostumbrado. Convergencia coordenada a coordenada. Tenía las coordenadas, cada una de las coordenadas de una cierta función. Y bueno, sería evaluarlo en cada elemento. Una coordenada se evalúa en un t, otra coordenada de la f se evalúa en otro t. Esas son las coordenadas. Las coordenadas de la función. Bueno, vamos a ver un ejemplo de convergencia puntual. Es es así. Ejemplo clásico. Vamos a tomar que el intervalo i, vamos a tomar funciones f sub, ¿no? Intervalo 0, 1, R, estas funciones. Es un pt y a la k. Y vamos a ver si converge puntualmente. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué pasa si tomo un t ahí en el intervalo? Es el dominio. ¿Cuánto vale el límite de P sub A evaluado en el TS? O sea que sería el límite de T a la K. ¿Cuál es el límite de T a la K? Cuando K tiende más infinito. Es fijo. Ahora, un T fijo,
y lo elevo a la K. Y bueno, va a depender de cuál sea T. Si el número T, depende de cuál sea el T fijo, si el número T está entre 0 y 1, va a tender a 0, sin ser 1. Va a valer 0. T menor, vamos a poner completo, si 0 menor o igual que T menor que 1. Si no, va a valer 1. El justo es el 1. ¿Cuánto vale este límite? Bueno, acá tengo más infinito. Depende del valor de T. Justo pasa que para un montón de valores de T, montonazo de valores de T, el límite siempre da igual. Pero está, para este valor de T ya no da igual. Esto es, en general, para cada T, el límite podría ser un límite diferente dependiente de T. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acá? A ver. Entonces, significa lo siguiente, vamos a definir la función. Sea f de 0, 1, r, función definida por esta fórmula. F de t igual, bueno, eso, 0, 0 menor o igual que t menor que 1, 1 igual 1. Entonces, el cálculo que hicimos recién nos muestra que su sucesión está, f sub k tiende a f, a esta f que vamos a definir puntualmente. Vamos a hacer un dibujito. A ver si lo hacemos GeoGebra mejor. A ver. GeoGebra acá. ¿Se compartió el GeoGebra? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a agarrar acá el cuadrado este 0,1 por 0,1. Necesito acordarme cómo se hace para... Si yo quiero que grafique solo en... A ver, f de x, espera. F de x. Igual creo que era si... Bueno, sí. No me acuerdo cómo sería. Bueno, vamos a probar. Si 0 menor o igual que x menor o igual que 1, que me dibuje x. Funcionó. Duplicar entrada. Lo mismo, pero x cuadrado ahora. X al cuadrado. Duplicar entrada. Lo mismo, pero... No. Duplicar entrada.
el mismo, pero f de x a la 4. Hago una más y no jodemos más, ¿no? No sé qué fue eso, pero esto se va. Aplicar entrada. 0,5. Bueno, entonces vamos a agarrar un t cualquiera. Vamos a ponerle t igual algo fijo, no sé. El 0,6. A ver si se pone 0,6 o 0,6. Vamos a marcar el punto S en el eje X. Vamos a llamarle, no sé, que le ponga el nombre que quiera, pero que haga t, 0. Ahí lo marcó. Vamos a agrandar esto. De paso ya me hizo como un cosito acá. Vamos a ponerle que lo haga entre 0 y 1. 1, acá, 0. Ahora ya hecho. Buenísimo. Lo dejo ahí en 0,7. Entonces está. La idea es que yo en ese valor, eso debería llamarse, ese es el valor de t. Y ahí debería ser t. No sé cómo es esto de la etiqueta acá. Etiqueta visible, etiqueta t. Eso es el t. Lo pongo ahí abajo. A ver si funciona. Bueno, entonces, para cada valor de t, yo ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular la primera función. Vamos a poner nombres bien. Esta es la f1. Esta es la f2. Tirá la vertical y tenés toda la asociación de puntos. Eso quiero dibujar. F3, esta es la f4. Y esta es la F5. F5. Entonces, bueno, es eso lo que esa sucesión en esa vertical. Ese sería el punto t, f1 de t. Le pongo un valor, ahí lo marco. B. ¿No? Pues, o lo mismo con la F2. Ahí está la F2. Duplicar entrada. Esta es la F3, la vuelvo en T. Duplicar la entrada. Ahora vuelvo la F4. Me quedó eso. Duplicar entrada. F5. Medio eso. Entonces, eso que dice ahí, A, B, C, D, E, F, la sucesión a la cual yo le tomo límite, me da 0 en el eje X. La sucesión siempre va bajando y tiende a 0, sin importar el t que me pare. Menos si justo t vale 1. Y ahí se queda constante igual a 1. ¿No? Entonces, vamos a dibujar entonces ahora la función límite. Esta sí vamos a llamarle f nomás, f de x. F de x igual si 0 menor o igual que x menor que 1 valga 0. Y ahora otro sí más. Si x igual 1 valga 1. No le gustó. Sí, sácame, déjame escribir de vuelta. Si x menor que 0 valga 0. Y si no, queda otro sí. No sé por qué no.
Entonces, y si no, que ponga como algo acá. Que siga valiendo 1 constante, a ver. ¿Cuál será el problema? Borré. Igual a, ¿sí? Ya sé lo que hago. 0 menor igual que x menor que 1 igual a 0. El gráfico de eso, y a dedo hacemos otro punto. O sea, m igual a 1,1. Ese, ahí está. Vamos a poner un color. Un color a estas dos. La función límite, no sé, negro. Bueno. Puntos acá. Entonces, gráfica de la función límite es línea negra, ahí, sin ser el 1, y en 1 vale arriba. La pregunta que yo hago es, la gráfica de las funciones, la F1, la F2, la F4, ¿se van pareciendo la gráfica de la F? La gráfica de la F es esta raya junto con este punto. Bueno, por un lado parece que se van pareciendo, porque si yo miro por acá, no sé, ponele. Esta parte de acá ya está casi vertical, horizontal. Se parece mucho a este pedazo de la gráfica, de la función límite del piso. Pero no sé, por otro lado, yo qué sé, todas las gráficas están por acá. De gráfica. Ahí, la gráfica de la función límite está acá abajo, hay bruta distancia. Y siempre va a pasar eso, no importa qué tan grande, este ya es x a la 5, pero aunque sea x a la 500, va a pintar una cosa así. Tener un pedazo allá arriba, cerquita del 1,1, en realidad tendría que estar cerca de acá abajo, porque acá abajo es donde está la gráfica de la función límite. En 1 recién la gráfica de la función límite está acá, pero antes no, antes está acá abajo. Entonces, en algunas partes como que está cerca y en otras que no. Entonces, hay que... un tema ahí de ir pensando en eso, de si está cerca una gráfica de otra. Estas gráficas se van acercando o no a esta, a la de la F. Bueno, eso lo vamos a definir después, la manera de definir distancia entre gráficos. ¿No? Después, otra cosa que quiero observar es esto. Olvidémonos por un rato del punto 1,1. ¿Sí? Justo cuando te vale acá, ahí, justo de 1. Hacemos en los test de acá. Pero sin importar cuál test yo agarre, la sucesión tiende a 0. Siempre te va a dar, este es el primer término, después este es el segundo, va saltando, va decreciendo, y bueno, si saltando tiende a 0, tiende a altura 0. Siempre tiende a 0. ¿No? Olvidándonos de t igual 1. Pero, ¿qué significa que tiende a 0? Significa que dado un epsilon, vamos a dibujar acá, yo dibujo un epsilon acá. 0 más epsilon, 0 menos epsilon. Y la sucesión agarra un entorno de 0, de altura 0. Entonces la sucesión, a un momento, se tiene que meter adentro de ese entorno. En lo que está dibujado todavía no se metió, pero después se va a meter, en algún paso se va a meter, se va a quedar ahí adentro para siempre. Eso es tendrá 0. Para cualquier epsilon, en algún momento la sucesión se mete para allá adentro y queda allá adentro para siempre. ¿Ah? Ahora,
el instante a partir del cual, el índice a partir del cual la sucesión se mete en el entorno de radio epsilon, puede ir cambiando, según en qué valor de t esté parado. A ver. Vamos a dibujar este epsilon igual a 0,2. O sea, eso sería como... Vamos a dibujar la línea horizontal. Igual 2. Punto 2. Entonces, fíjense, en ese valor de t, ya el f ya se quedó a menos que epsilon. X1, X2, X3, X4, X5. X5 en adelante, la sucesión se metió dentro de este entorno radio epsilon. Epsilon igual a 0,2. Vamos a poner otro epsilon. Epsilon igual a 0.1. A ese. Bueno. A este valor de t, por ejemplo, la sucesión se metió dentro del entorno 0,2, está en el X3, que es este, el t. X1, X2, X3. Ahí está dentro. El momento en el... Le pongo el mismo epsilon, momento a partir del cual la sucesión se acerca a menos de epsilon a su límite, depende... No es siempre el mismo. Acá, por ejemplo, es 4, porque es este el primero. Acá es 5, porque este es el primero. Acá no sé, será el 6. Lo más para allá tome el t, más va a demorar en ser la primera vez que entra en el entorno de radio. Vamos a borrar el entorno de radio. Este entorno de radio epsilon. Este sería el entorno de radio epsilon. Siempre era epsilon 0,2. Según cuál sea el t, ¿cuándo es que se mete? Este se mete en el t igual 5, 4, 3, 2. Esto ya está adentro. Ahí puede ser, Mauri, la diferencia que, por ejemplo, converge puntualmente, pero no uniforme, es un poco la idea. Pero la idea sería hacer intuir que es uniforme. Uniformemente significaría que no pasa esto, que siempre se mete en el mismo, que todos se meten en el mismo índice. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No sería en este caso porque depende del t. Claro, depende del t. Y no hay un índice que yo pueda decir, en todos los t ese índice se mete. A medida que me voy sacando el t a 1, a veces el índice para ingresar a la zona más o menos epsilon requerido es mayor. ¿No? Lo que yo necesitaría, ¿cómo tendría que ser la gráfica de... Fíjate que para este epsilon hay un índice, vamos a suponer. Fíjate que sí pasa, hay un índice n sub 0 al que se mete fn0 x se mete menor que epsilon, pero para todos los t. Esto acá no pasa, no hay un n0 que para todos los t esté adentro. Tendría que ser la gráfica de f sub n0. Bueno, tendría que estar acá adentro. Cualquier t que yo agarre, fn0 está allá adentro. Otro t, fn0 de ese otro t, tendría que estar allá adentro la gráfica de la f sub n0. Lo mismo de la siguiente, ¿no? Y puedo hacer que todas las convergencias se den a la vez, entre comillas, o sea, que se metan en el entorno de radio epsilon para un mismo índice. Eso sería la convergencia uniforme. Eso quiere decir que puedo elegir el índice de manera uniforme sin importar el... Bueno, entonces esta sería otra noción de convergencia, la convergencia uniforme. Entonces voy a escribir eso, ¿no? Y con eso terminamos.
Y este dibujito queda para pensar. Bueno, entonces, escribí la definición nomás. A ver un momento. Vamos a resumir esto de que f sub k tiende a f puntualmente. Eso quiere decir que para todo t del intervalo, f sub k de t converge a f de t. Voy a escribir la definición de converge. Para todo epsilon positivo, existe un casero natural tal que valor absoluto de f sub k de t menos f de t menor que epsilon si k mayor o igual que k0. En esta parte de acá escribí que límite de f sub k de t es f de t. Para cada t tiene que pasar eso. Esa es la convergencia puntual. Lo dejo escrito ahí para comparar ahora con lo que va a ser la convergencia uniforme. Entonces, la convergencia puntual. La convergencia uniforme es así. Vamos a escribir esta parte con para todo. Para todo k mayor o igual que k0. Y bueno, lo escribimos al revés en realidad. Aquí. Que a todo k mayor o igual que k0, esta cosa es menor que eso. Bueno, ahora la convergencia uniforme es así. Si para todo epsilon positivo, convergencia uniforme, f sub k converge a f uniformemente, que se pone así también a veces con dos flechas. Si ponen una sola flecha y no dicen nada, muchas veces significa puntualmente, y con dos flechas uniformemente. Si solo sí, para todo epsilon positivo, vamos a hacer esto mismo. Pero con una diferencia. Y para todo t, acá dice, me das un t y me das un epsilon, para ese t y para ese epsilon va a haber un índice. Cambias el t o el epsilon, va a cambiar el índice. En general el K0 ese, por supuesto, depende del epsilon que me den y también del t en el que esté parado, como pasaba hoy. Bueno, pero el uniforme te dice que no dependa de t, solo de epsilon. A todo epsilon, un K0 que, sin importar cuál sea el t donde vos te pares, a partir de ese índice, cuenta esto. Esa es la uniforme. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando recién. Dejo por acá porque estamos pasados, pero quería por lo menos escribir las dos definiciones, que aparentemente es lo mismo, pero donde pongas el para todo, el cambio es totalmente el significado de la frase. Nos dejamos por acá porque estamos repasados. Bien, gracias Mauri. Nos Dale, vemos. vamos arriba. No nos vemos. Dale, nos vemos. Chao.